¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy tenemos una clase más acerca del fruto del Espíritu y aunque hemos estado iniciando estas lecciones con las obras de la carne, creo que es importante que nosotros podamos reconocer o hacer como un escaneo en nuestra vida, una evaluación con estas obras de la carne para realmente saber si estamos andando en el Espíritu o estamos dejándonos llevar por las obras de la carne. Y aunque hemos hablado que estas obras de la carne están, pues de alguna manera desarrolladas por algunas emociones, el problema no es tanto nuestra emoción, porque Dios nos ha hecho seres emocionales, porque tenemos intelecto, tenemos emociones, tenemos voluntad. El problema es que el pecado ha llegado a nuestra vida y cuando el pecado se mezcla con nuestras emociones, entonces surgen estas obras de la carne. De nuestra naturaleza pecaminosa surge todo esto, pero el pecado ha corrompido todas estas situaciones en nuestro corazón. Así que vamos a continuar en este día con las últimas tres obras de la carne que se encuentran en el versículo 20 del capítulo 5 de Gálatas. ¿Qué te parece si antes de leer el versículo comenzamos orando? Te invito a que puedas ahí cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza. Vamos a pedirle a Dios que Él hable a nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti con un corazón agradecido por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque en tu plan tú has tenido a bien hablar a nuestro corazón, hablar a nuestra vida y llevarnos esta evaluación para que realmente podamos tomar decisiones importantes. Te rogamos, Señor, que hables en esta hora y que, Señor, también nos permitas desarraigar o quitar las cosas que tal vez no están correctamente en nuestro corazón. Te pedimos que nos hables en el nombre precioso de Cristo Jesús. Muy bien, vamos entonces a leer el capítulo 5 y versículo 20 de Gálatas y dice de la siguiente manera: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. Y el día de hoy vamos a hablar sobre estos tres obras de la carne: contiendas, disensiones, herejías. Muy bien, entonces vamos a adentrarnos ya en el tema del día de hoy y vamos primero con lo que son las contiendas. La palabra contienda es la palabra griega herejía, que significa egoísmo, rivalidad o un egoísta. Surge de una ambición egoísta. La idea que transmite es de enfrentamientos, discusiones o acciones aún que tienen como origen el egoísmo. Denota de alguna manera ambición, pero también puede parecer buenas acciones. En la apariencia es una buena acción, pero después realmente estas acciones surgen de una ambición egoísta. Esto también puede definirse como una actitud soberbia que busca el engrandecimiento personal y que trata de sacar ventaja a costa de otros. La escritura nos lo ilustra de una forma muy clara. ¿Recuerdan cuando Pablo escribe a los hermanos en Filipos mientras él estaba en la cárcel? Y los hermanos en Filipos estaban preocupados, le habían enviado una ofrenda a Pablo por medio de Epafras, le habían mostrado su preocupación y su amor, pero el apóstol Pablo le responde con esta carta y en el capítulo 1 el apóstol Pablo les va a comentar algo muy interesante y les dice: miren, dentro de todas las cosas, el hecho de que yo esté ahora preso ha resultado para bien, porque algunos, por envidia o por contienda, han predicado el Evangelio. Y aquí utiliza nuevamente esta palabra que estamos hoy traduciendo o que se traduce como contienda y nos da un poco más claridad en lo que significa esto. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1 y versículo 17. Te lo voy a leer en la nueva Biblia de las Américas. Dice así, versículo 15.
Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. En el versículo 17, la Reina Valera habla acerca de contención, pero aquí nos está diciendo que es por una ambición personal. Me gusta cómo lo traduce porque esa es la idea o el concepto que está manejando. Entonces, una persona contenciosa es alguien que pues desea para sí todo, pero no solamente desea para sí todo, sino también ambiciona lo que otros tienen. Y de esa manera, entonces, vemos que este grupo de personas que estaban siendo contenciosos en el tiempo del apóstol Pablo, ellos estaban también tal vez ambicionando pues el ministerio que el apóstol Pablo tenía o lo que él trabajaba y hacía en ese tiempo y aún tal vez ambicionaban su autoridad, ambicionaban el hecho de que otros le siguieran o que fuera exitoso su ministerio. Y dice, bueno, ellos están predicando por contienda y bueno, el evangelio está siendo predicado. Ahora, la idea aquí principal es que podemos identificar que aún esto puede ser una situación que se ocupa dentro de las personas o que se manifiesta dentro de las personas que están realizando un servicio o un ministerio. Pero la escritura nos dice que las personas que participan en el ministerio, pues realmente no deberían de tener esta característica. El apóstol Pablo en algún momento le decía a Timoteo que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable, ¿no? Para corregir a aquellos que tal vez se han desviado. Y hay más textos que la escritura nos habla acerca de esta situación de contención. Vamos a tratar de entenderla un poquito más, porque finalmente ahí en el capítulo 2 de Filipenses, él va a ser un poquito más amplio. Pablo nos va a explicar de una forma un poquito más extensa. Vamos a ver desde el versículo 1 al versículo 5 lo que nos comienza a decir el apóstol Pablo, pues ya se había dado una serie de conflictos dentro de la iglesia en Filipos y era necesario que ellos la solucionaran, pero sobre todo que tuvieran un mismo pensar y un mismo sentir, para no entrar en esta situación de contención. Fíjate lo que dice ahí. Te lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros. Así me harán feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Bueno, aquí vemos que esta actitud de contienda o esta obra de la carne va a romper la armonía que el Señor espera que nosotros tengamos dentro de la iglesia. Se rompe la armonía. Bueno, la armonía es algo muy interesante porque siempre me gusta recordar cómo aprendí esta lección de la armonía. Teniendo a mi hija pequeñita en las piernas, y escuchando un coro que cantaban y ella se voltea en un momento y me dice, papá, ¿por qué son muchos y se escucha una sola voz? ¿No? Y fue muy lindo, la verdad. Me recuerdo, estábamos en una escuela y ahí los chicos estaban cantando y realmente estaban armonizando muy bien. Ahora, la idea es esa de la armonía, que sean muchos, pero se escuche solamente uno, una voz, una unidad. Y cada uno, la idea es que cada uno en su tono, en su tiempo y con la misma fuerza. Cuando se rompe la armonía es cuando hay alguno que quiere sobresalir por encima de los demás.
Y esto es porque tiene en su corazón un orgullo o tiene en su corazón una ambición. eh, y de esa manera, entonces, podemos romper la armonía dentro de lo que Dios quiere hacer dentro de la iglesia local. Esto también manifiesta algunas otras cosas. Ahí en el pasaje vemos que dice, nada hagan por orgullo o por humildad. Vemos cómo se manifiesta, o esto es una manifestación del orgullo también. En la otra versión dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, por orgullo. ¿Ves? Se manifiesta o a veces van de la mano estas dos situaciones. Y nos da la solución el mismo apóstol Pablo, diciendo que nosotros hagamos todo con humildad. La humildad nos va a ayudar a trabajar en nuestro corazón, en reconocer qué es lo que está mal. La humildad nos va a ayudar a reconocer si yo estoy ambicionando algo y nos va a hacer agachar la cabeza y entonces entregar eso al Señor. Pero el orgullo nos va a hacer pensar que no estamos siendo contenciosos, que no estamos teniendo esa ambición egoísta en nuestro corazón. Vamos a ver otros pasajes que nos hablan también de esta situación. Y el escritor de la carta a Santiago, bueno, que consideramos que es Santiago, nos explica algo muy interesante. El capítulo 3, Santiago viene hablando acerca del poder de la lengua y cómo la lengua puede edificar, pero también la lengua puede destruir. Y hace varias comparaciones en relación a la lengua, al fuego, también al timón de un barco y también al freno de un caballo. Pero vamos a ver lo que nos dice a partir del versículo 14 en relación a lo que tiene que ver las contiendas. Fíjate lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Qué interesante, ¿no? Lo que nos está diciendo aquí Santiago, porque nos está explicando que pues estas ambiciones egoístas finalmente nos van a llevar a mentir y nos van a llevar a la hipocresía porque estoy tratando de ocultarlo en mi corazón. ¿Se acuerdan que la gente que predicaba del Señor y el Evangelio en Filipenses capítulo 1, que nos explica Pablo, tenían tal vez una buena acción, pero con una mala motivación? Y esto finalmente es engañarnos a veces a nosotros mismos. El otro día estaba leyendo en el Salmo 119 y versículo 29 y decía el salmista en la Nueva Traducción Viviente, Señor, no dejes que me engañe a mí mismo. Y a veces nosotros también nos engañamos a nosotros mismos tratando de ocultar en nuestro corazón o no queriendo reconocer que hay ambiciones egoístas en nosotros mismos. Ahora, esto no solamente lleva a las personas a desarrollar una vida de mentira, sino que también vemos ahí que trae desorden en nuestra vida y trae desorden aún en la iglesia y en las personas que nos rodean. Trae conflicto, lo que veíamos o manifiesta ahí como contiendas. Y finalmente esto pues no viene de Dios, esto no es sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios edifica, la sabiduría de Dios fortalece, la sabiduría de Dios nos lleva a vivir una vida de orden, una vida que es pues deseosa para otros también. Así que tenemos que analizar en nuestro corazón si estamos siendo contenciosos y teniendo ambiciones egoístas. Vamos a pasar a la siguiente palabra, dice contiendas, y ahora vamos a la palabra disensiones. Esta palabra disensión, como ya hemos visto en otras partes, como cuando hablamos de los celos y después de los celos pasó a arrebatos de furia o a la ira, ahora que aquí también de las contiendas pasa algo un poco más fuerte y esto va a ser gradual y pasa a lo que son las disensiones. La palabra disensión es la palabra dichostasía
Y esta palabra se traduce también como división, disensión o sedición. La idea de esto es que esta palabra está dividida en dos partes, o más bien viene de dos diferentes palabras. Una es la palabra griega di, que es división, y stasis, que es un estar. O sea, la idea es un estar aparte, indica una división. Una persona que se aparta o se divide de los demás. Y esto generalmente es por una falta de acuerdo entre dos o más personas o falta de aceptación de una situación que resulta en una división de pensamiento y eso fractura la relación o causa un levantamiento en contra de una autoridad. Indica un permanente estado de división en la comunidad. Esto nos está hablando de que la persona que pues desarrolla en su vida disensiones es una persona que comienza a apartarse. ¿Por qué? Porque tal vez hubo algo que escuchó y él en su pensamiento tiene un pensamiento diferente y esto comenzó a causar una división. Y entonces se rompe la armonía también. Ahora, no necesariamente viene de una ambición egoísta, pero la mayoría de las veces sí, porque tal vez la persona quiere un reconocimiento o la persona quiere tener la atención de los demás. Vamos a ver algunos textos que nos van a dar un poco más de luz en relación a esto. Primera de Corintios, en el capítulo 3, a partir del versículo 1 hasta el versículo 3, nos va a dar un panorama de lo que la iglesia en Corinto estaba viviendo. Y es que ellos tenían conflictos de disensiones. Y esto era a causa de la inmadurez que ellos tenían. Vamos a leer el versículo. Dice así. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Aquí Pablo nuevamente nos explica, como ya nos lo está diciendo en Gálatas, que esto es una obra de la carne, es un producto de la carne, es el trabajo de nuestra naturaleza pecaminosa. Y es un reflejo de la inmadurez de la vida del creyente, que aquellas personas que comienzan a tener en su pensamiento divisiones, la iglesia es un solo cuerpo, pero aquí comenzaban los hermanos en Corinto y desde el capítulo 1 lo vemos, ¿no? Que ellos estaban siendo personas que se oponían el uno al otro. La palabra disensiones que hemos mencionado tiene que ver con una rebeldía en contra del gobierno. Y a veces hay personas que se rebelan en contra del gobierno de la iglesia o que por tener una diferencia en sus pensamientos van teniendo una interpretación diferente de la escritura. Y eso causa muchos problemas y muchos conflictos. Es importante que aprendamos a estudiar de la forma correcta la escritura. Por eso en la iglesia nosotros nos preocupamos porque pueda haber una buena interpretación de la escritura. Por eso tenemos este tipo de clase los días martes para que la iglesia se prepare y tenga un mejor conocimiento de la escritura y las herramientas necesarias para una correcta interpretación. Porque si no, va a haber personas que tengan estas características de disensión, no van a madurar. Por eso es importante que puedas en este tiempo ver los videos, pero también en el tiempo que podamos regresar al aspecto presencial, tú nos acompañes a las reuniones para que puedas tener las bases y el cimiento correcto. Vemos entonces cómo esta era una característica. La gente hacía grupitos. Tal vez comenzó con preferencias. Decía, es que yo soy de Pablo y yo de Apolos. Y en otro pasaje dice, y yo soy de Pedro, ¿no? Y los más espirituales o que se sentían más espirituales decían, no, yo soy de Cristo. Habían hecho divisiones entre ellos mismos teniendo sus preferencias, habiendo disensión entre ellos. Se habían apartado del grupo en general. Ahora esto es muy peligroso
porque debilita al cuerpo de Cristo, porque no ayuda a la edificación y al crecimiento, sino crea un desorden, como ya vimos en la palabra anterior de contiendas. Vamos ahora a ver que el apóstol Pablo no solamente nos habla de las características, sino también exhorta a la iglesia en Romanos, nos habla de que es importante identificar a aquellas personas que son causantes de disensiones o que tienen esto como característica en su vida y también tomar una decisión en relación a ellas. Fíjate lo que nos dice ahí Romanos capítulo 16, versículo 17. Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo no solamente nos llama a identificar a esas personas, porque están causando conflicto también. Esta palabra disensiones también se traduce como conflictos o como contiendas, y la idea es que, o divisiones, y la idea es que los identifiquemos porque son fáciles de identificar, siempre están causando conflicto, problema, opinando en contra de lo que la escritura está diciendo, tienen su propia postura, tal vez desde su punto de vista de la carne, o lo que yo pensaría y lo que yo quisiera, y aquellas personas tienen esa manera propia de pensar o de interpretar la escritura. Y al primer desacuerdo con la autoridad, entonces van saltando de iglesia en iglesia. Qué triste es, ¿no? Ver personas que no son estables dentro de una iglesia. Hay un desorden en su corazón. ¿Por qué? Porque se están dejando llevar por su propio pensamiento, por sus propios sentimientos también, van estableciendo una manera de pensar. Y esto finalmente va a ir siendo gradual. Esto va a causar disensiones, divisiones dentro del cuerpo. A veces tal vez no, hay personas que dicen, bueno, mira, yo pienso diferente y yo y mi familia nos retiramos de aquí y nos vamos a otro lado. Y entonces no te estamos causando una división. Ahora, quiero decirte algo. Sí es una división, porque si Dios te colocó en ese cuerpo, si Él te colocó en esa iglesia local, pues de alguna manera estás extirpando una parte del cuerpo y hay una división. Y eso trae debilidad, ¿no? Y trae toda una situación que hay que trabajar a fondo. Vamos a continuar y vamos a ver la última palabra que está mencionada aquí en este versículo 20 y son herejías. Ahora, tú y yo tenemos un concepto actualmente de que una herejía es algo, decir algo que es totalmente, que va en contra de Dios, algo que es totalmente fuera de la razón o fuera de lo que son las enseñanzas y la doctrina del Señor, pero de una manera totalmente abierta y opuesta. En un principio, de alguna manera, esta palabra herejías tenía otro sentido, pero obviamente creo que este es el origen de lo que hoy tal vez entendemos por herejía. Vamos a ver que esta palabra herejía en el griego es la palabra griega jaresis, y esta palabra significa lo elegido, partido, una escuela, secta o herejía. El sentido original de la palabra es partidos. Debería traducirse como partidismo o sectarismo en lugar de herejías. Pero bueno, esto es en lo que finalmente termina. Ahora, esta palabra describe lo que sucede cuando la gente pelea por diferencias de pensamiento, de personalidad o interpretación de la escritura, causando así dolorosas divisiones. Esto denota una elección. Esto como resultado de la división de pensamiento o opiniones, se elige una opinión diferente haciéndola su verdad y esto conduce a la división y a la formación de sectas. O sea, expongo el pensamiento de la escritura, lo que Dios nos está diciendo, pero si yo tengo un pensamiento diferente, entonces eso crea en mí el apartarme y no solamente el apartarme, sino que también parte del origen de esta palabra tiene que ver con el ser una persona que
es un asalariado que de alguna manera está buscando un equipo de trabajo, o sea, empieza a exponer. Es como alguien que hace una campaña política, que va y expone sus ideas con el objetivo de ganar seguidores. Y así hay personas a veces dentro de la iglesia que están buscando eh, formar partidos, ¿sí? Hacer grupitos, tratando de imponer sus ideas, su ideología o su pensamiento. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con las personas y llevar todo el trabajo de una forma correcta para que puedan enseñar de una manera clara la escritura y entonces no tengamos este tipo de situaciones que pueden fracturar la iglesia y formar partidos o formar grupitos dentro de la misma iglesia. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo 2 y versículo 1 en relación a esto. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esto es porque a veces hay personas que van tomando algunos pasajes de la escritura o incluso algunas doctrinas de la escritura que le convienen a sus propios pensamientos e ideas y no que ajustan su pensamiento y su corazón a lo que la palabra de Dios dice, sino tratan de ajustar la palabra de Dios a sus pensamientos o a su corazón. Y bueno, se produce esta herejía, de ahí viene ese principio de finalmente decir algo que va totalmente en contra de Dios, porque está fundamentado no tanto en la escritura, sino en los deseos y los pensamientos del corazón. Pero también vamos a ver un ejemplo que nos marca ahí en relación a esto del partidismo. Hechos capítulo 15, versículo 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí algunos de los creyentes que estaban en Jerusalén y que se habían dispersado por diferentes lugares, que habían mantenido en su mente, en sus pensamientos, la idea que era necesario que se circuncidaran los que creían, que continuaran con esa costumbre, estaban insistiendo mucho en esto. Y no solamente en el tema de la circuncisión, sino que aún guardaran el día de reposo. Y esto causó un conflicto muy fuerte dentro de las iglesias, que incluso tuvo que haber un concilio donde Pablo tuvo que volver y explicar también algunas cosas referente a esto y finalmente tuvieron o tomaron la determinación de que simplemente los hermanos, que los gentiles que se habían convertido, pues ya no era necesario que se circuncidaran como se circuncidaban los judíos o los prosélitos, sino que ahora se abstuvieran solamente de fornicación, ¿verdad? De comer sangre y comer de ahogado. Decía ahí estas tres cosas que pedía ese concilio. Ahora es importante entonces ver cómo aquí había personas que estaban causando esos grupitos o ese partidismo y querían a la fuerza que ellos se hicieran como ellos, ¿verdad? Y esto lamentablemente hoy en día es muy notorio a veces en las iglesias. Vamos a otro texto, nuevamente en Primera de Corintios, y vamos a ver cómo ahí en este pasaje tan hermoso que el apóstol Pablo exhorta a los hermanos a tomar la cena del Señor de manera digna y a recordar este mandato que el Señor tiene, exhorta a los hermanos en Corinto que ellos ahora tengan una correcta actitud en relación a la cena del Señor, porque se estaban juntando y habían hecho grupitos, ¿no? Y dentro de esos grupos, ellos habían hecho un grupo que se juntaba antes que todos los demás y tenían su comidón, su gran comida ahí, ¿no? Hacían su fiesta, digámoslo prácticamente, y entonces ellos comían y se apuraban a comer para no compartir con los que iban a llegar después. Ahora fíjate lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 11.
Versículo 17 dice, pero al darles estas instrucciones, no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes. Y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos. Dice, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Todas estas personas, entonces, que forman grupos, que forman partido, que comienzan a hacer un proselitismo en contra de la autoridad de la iglesia, estas personas finalmente marcan un bando, forman su bando, y finalmente esto pues manifiesta que no son personas que están aprobadas delante de Dios. Pero tenemos que buscar, obviamente, lo que la Escritura nos enseña y nos dice. Lamentablemente, el día de hoy, muchas iglesias se forman como el resultado de una división y no como el resultado de una plantación. Por eso es importante, hermanos, que debemos de nosotros no permitirnos actuar de esta manera. Ahora, tal vez tú eres una persona que ha estado luchando con esto y ha ido pasando de una iglesia a otra o constantemente está en inconformidad, tiene problemas de contención, tiene problemas de disensión o de herejía. Bueno, pues esta es una buena oportunidad para que entiendas que estás actuando en tu carne, que es una actitud de inmadurez, que no es algo que viene de Dios, y entonces te rindas al control del Espíritu Santo de Dios en tu vida y Él pueda poner orden en tu corazón. Y realmente así puedas disfrutar lo que Dios tiene preparado para ti como un hijo de Él. Vamos a terminar con una oración en esta noche. Así que te pido que ahí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza. Vamos a orar. Padre, gracias por el tiempo que hemos tenido juntos. Señor, te rogamos por aquellas personas que en su corazón están luchando con contiendas, disensiones y herejías. Para que, Señor, tú obres en ellos y les cambies, les transformes. Que sean personas que tengan humildad en su corazón, que realmente deseen ser moldeadas por tu palabra y que realmente su vida pueda dar la gloria en todo lo que hagan. Señor, te agradecemos por este tiempo juntos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos pronto.